partamos, de veras, tenemos que grabar la clase. Entonces partamos con lo que son las aves de corral. Entonces, el término aves de corral involucra a un montón de especies que son explotadas ya sea por su carne, huevos, pluma, etcétera. Dentro de esta, la cantidad de especies dentro de esta categoría, las más abundantes por lejos son los pollos. De hecho, en un año hay más pollos en este planeta que la cantidad de humanos que han habido en toda la historia de la humanidad. Y eso se debe a la forma en que nosotros explotamos a estas aves en los sistemas productivos. Esta especie fue domesticada alrededor de unos 8.000 años atrás en Asia a partir del ancestro salvaje, que es el que ven acá en la foto más grande, y que aún se encuentran algunos especímenes ya en la selva, que es su hábitat natural en Asia. Pero es a partir de este ancestro salvaje en que nosotros ahora tenemos las razas que son más prevalentes en los sistemas productivos. Son los pollos broiler, por ejemplo, estos que están acá abajo. No sé si ven mi puntero, ojalá que sí. Los pollos broiler y las gallinas ponedoras, por ejemplo. Y antes de los años 50, la mayoría de los pollos estaban como aves vivían como aves de traspatio. Es decir, la gente tenía pollos en sus casas y los mantenía ya sea por su carne o para consumo de huevos. Y después de los años 50 se empezaron a seleccionar genéticamente a estos pollos, ya sea por su capacidad de acumular músculo o por su capacidad de producir huevos. Y es así que tenemos dos grandes tipos de razas que son las más importantes a nivel productivo. ¿Ya? Tenemos las gallinas ponedoras, este es súper ruidoso este video, que se alojan principalmente en lo que se llaman las jaulas a batería, que son las que ven acá, que son estas jaulas pequeñas en donde pasan toda su vida productiva, que es alrededor de 2 años, poniendo huevos. Y por el otro lado tenemos a los pollos broiler. Los pollos broiler son los pollos de carne, estos pollos inflados que ven en el supermercado, el superpollo. Ya, estos son los pollitos broiler que se alojan completamente distintos a las gallinas ponedoras. Y estas se alojan en estos galpones que vieron en este video, con miles, cientos de miles de aves al mismo tiempo, criadas hasta los 40 días. A los 40 días estos pollitos alcanzan su peso de faena y se van a matadero. Entonces, dicho eso, como contexto muy general, pasamos a los sentidos. Y vamos a partir con la visión, uno de los sentidos más importantes en esta especie. Ahora bien, las gallinas, los pollos son animales presa. Y eso hace esa es la razón por la que tienen ambos ojos en la parte lateral del cráneo. ¿Ya? Y esto además hace que tengan una visión monocular, es decir, de cada ojo individual súper amplia. Por lo tanto, en total tienen un rango de visión de 300 grados. Y esto es súper importante para los animales presas porque además hace que tengan un punto ciego atrás muy pequeñito, ¿ya? A diferencia de a los depredadores, por ejemplo, nosotros que tenemos los ojos al frente, donde tenemos una visión binocular de ambos ojos súper amplia, pero el punto ciego es gigante atrás de toda nuestra espalda, ¿cierto? A diferencia de los pollos o los animales presas en general. Y una característica súper interesante de estos animales es que los ojos tienen funciones independientes. Y esto se da por un fenómeno que se llama lateralización cerebral. ¿Ya? La lateralización cerebral es la tendencia de algunas funciones neuronales a especializarse a un lado del cerebro o al otro. Por ejemplo, en los humanos nosotros sabemos que en el hemisferio derecho se desarrollan más, por ejemplo, las emociones o la creatividad imaginativa, mientras que en el lado izquierdo del cerebro es la parte más racional y así. Muchas de las funciones fisiológicas están lateralizadas, no solamente en los humanos, sino que en todas las especies animales. Y específicamente la visión en los pollos se da por la cantidad de luz que reciben cuando están dentro del huevo. Los pollos cuando están siendo fecundados dentro del huevo se giran hacia la derecha, así como ven en la imagen.
Y esto hace que el ojo derecho quede hacia la cáscara translúcida, recibiendo toda la luz del ambiente, mientras que el ojo izquierdo que está hacia la masa corporal, ¿cierto? Recibe muy poca o casi nada de luz. Y esto hace que ambos ojos se desarrollen para funciones distintas. El ojo derecho se desarrolla para ver cosas de cerca, mientras que el izquierdo para ver cosas de lejos. Por lo tanto, un mismo individuo puede estar al mismo tiempo buscando comida, mientras que con el otro estando atento al medio por si hay algún peligro. Y otra característica súper importante de esta especie es que ven en colores. Y no solamente ven colores, sino que ven muchos más colores que nosotros, ¿ya? La razón de esto es porque tienen el doble de células en la retina comparado con nosotros. Y son estas células las que nos permiten ser sensibles a distintas longitudes, ser sensibles a la luz a distintas longitudes de onda. Nosotros, los humanos, vemos en lo que es el espectro de luz visible, en lo que es entre 400 a 700 nanómetros. Nosotros vemos entre el rojo y el morado y todo lo que hay entre medio. ¿Ya? Los pollos además pueden ver a longitudes de onda menor a 400 nanómetros, es decir, ven en el espectro ultravioleta. Y esto hace que todo su mundo lo vean completamente distinto. Por ejemplo, estos dos especímenes, que nosotros los vemos idénticos, bajo la luz ultravioleta son completamente distintos, ¿cierto? Un macho y una hembra. ¿Ya? Y esto de forma natural los pollos pueden verlo. La audición. Para los que nunca han visto un pollo o nunca han tenido el placer de tener un pollo cerca, tienen orejas, tienen lóbulos y tienen canal auditivo. Y escuchan más o menos similar en cuanto al rango de frecuencia que los humanos. Y aspecto interesante de la audición es que cuando están en el día 12 de incubación, los pollitos ya desarrollan el sentido de la audición y empiezan ya a comunicarse con su madre. Y cuando llega al punto de eclosionar, quizá a los 21 días, se empiezan a comunicar entre los pollitos para poder sincronizar la eclosión, para que todos empiecen a romper la cáscara al mismo tiempo. Se ha descrito alrededor de 31 tipos de vocalizaciones distintas en esta especie. Y es fundamental para un grupo de aves poder entenderla, poder escucharla y entenderla para la comunicación y la transferencia de información. Entonces, este sentido también es súper importante. En cuanto al gusto, lo que ven acá es muestras de pico superior e inferior de un ave, ¿ya? Y lo que ven acá abajo es, tienen teñidas las papilas gustativas, ¿ya? En total se describen alrededor de 300 papilas gustativas en las aves. A diferencia, piensen nosotros los mamíferos, esta es de la cantidad de papilas gustativas que tenemos los humanos, que son alrededor de 10.000. Entonces, evidentemente tiene mucho menos papilas gustativas que los mamíferos, ¿ya? Y también una característica interesante. eh, Voy un poquito rápido. Ya. Me voy a, me voy a, me voy a chantar ya. Mil disculpas. Si quieren, chiquillos, abran sus micrófonos y díganme nomás eh, si es que tienen una pregunta o un comentario como el de la Cami. En todo caso, esta clase va a quedar grabada. Una característica interesante también del gusto en esta especie es que las papilas gustativas están en la cavidad bucal, no en la lengua, a diferencia de los mamíferos. Y pueden percibir la mayoría de de los sabores principales, a menos el dulce. Y esto es porque no tienen el receptor para sentir el sabor dulce. En cuanto al olfato, se creía antiguamente, y hasta hace poco, se creía que este sentido no era tan relevante, eh, sobre todo porque se le otorga más importancia a los mamíferos este sentido. Pero ahora se sabe que es súper importante y toman muchas decisiones a través del olfato.
¿ya? Entonces, este sí es un sentido que está muy desarrollado y estos animales son capaces de percibir y reaccionar a estímulos olfativos. ¿Ya? Lo utilizan un montón para la conducta de alimentación, ¿cierto? El alforrajeo, tanto para identificar alimentos como para reconocer alimentos que pueden ser nocivos para ellos. Asimismo, de forma también súper entretenida en algunos estudios se ha visto que pueden reconocer a pares, a con específico de un grupo a través del olor individual. Y esto se da por el olor que desprende la glándula uropigia, o también se le llama la glándula del acicalamiento o glándula oleosa. La glándula uropigia es la que está en la base de la cola. Aquí les puse una foto de una gallina que se está peñiscando la glándula uropigia. Y aquí la ven de cerca. Vamos a verlas con más detención en la conducta de acicalamiento, pero la función de esta glándula es liberar grasa, ¿ya? Produce grasa. Y esta grasa tiene un olor específico individual en cada pollo. Y en este estudio del 2008 para ver si es que podían reconocer o no a los olores individuales, lo que hicieron fue tomar a gallinas con sus pollitos y los separaron. ¿Ya? Es un momento súper estresante tanto para la madre como para la cría. eh, y los pusieron en habitaciones distintas, no se podían ver, ni escuchar, ni nada. Y lo que hicieron para ver si es que los pollitos se calmaban fue ponerles el olor de la glándula oropigia de su madre en la habitación en donde estaban los pollitos. Inmediatamente notaron que los pollos disminuyeron sus conductas de estrés y sus vocalizaciones de estrés. Por lo tanto, son capaces de percibir el olor y de reaccionar a este. Y en cuanto al tacto, vamos a definir el tacto como la habilidad de sentir a través de células nerviosas sensoriales súper especializadas que son capaces de sentir presión, calor, frío, dolor. Y específicamente el pico de las aves es el órgano más importante para para este sentido. El pico de las aves está lleno de estas células nerviosas sensoriales. Específicamente tenemos los mecanorreceptores, que son estas células que permiten discriminar de forma muy fina lo que está agarrando con el pico. Y también tenemos los nociceptores, que son los receptores del dolor. Entonces es un área que es muy sensible. Y es importante reconocer que esta área del pico de las aves no solamente sirve para alimentarse, sino que con él manipulan ítems, construyen el nido, exploran, se acicalan y lo utilizan también como arma de defensa. Entonces es un área muy importante. Y las gallinas también tienen un sexto sentido, que es la magnetorrecepción. ¿Ya? La magnetorrecepción es la capacidad para percibir el campo magnético terrestre y orientarse, ¿ya? Esto es muy común en las aves, en las aves migratorias que van de un hemisferio al otro em, para, qué sé yo, por ejemplo, para anidar o para reproducirse y que recorren muchos kilómetros y utilizan este sentido para poder siempre llegar al mismo lugar. ¿Ya? Las gallinas también tienen esta capacidad, a pesar de que no migran, obviamente, sí tienen este compás magnético para poder orientarse en el entorno. ¿Ya? Eh, y a pesar, y esta capacidad, esta herencia de los ancestros, donde, por ejemplo, como vimos, el ancestro salvaje vivía en un ambiente mucho más complejo, en la selva, era muy importante utilizar este sentido. Y a pesar de que ahora ya ha pasado un montón de tiempo desde la domesticación, las aves siguen utilizándolo para orientarse en el ambiente. Pasemos a las conductas naturales. La primera que vamos a ver es la conducta social. ¿Ya? Esta especie es una especie gregaria, es decir, que viven en grupos y específicamente se agrupan en harems. Los harem son el grupo de animales en donde tenemos un macho dominante más las hembras y sus crías, alrededor de 10 a 12 gallinas naturalmente, pero pueden ser más, de hecho.
y se ordenan en lo que es el sistema social jerárquico que se llama el orden de picoteo o orden de picaje. ¿Ya? Y este orden de picaje nos va a decir cuáles son las aves que son dominantes y subordinadas dentro de un grupo. Y es así que este orden define cuáles son las gallinas que van a acceder, por ejemplo, primero a los comederos, a los bebederos, a los mejores lugares para hacer conductas importantes como los baños de tierra, las mejores perchas y así. Este orden de picaje, que es literalmente empezar a picotearse entre ellos para ver quién es el dominante y el subordinado, empieza desde muy chiquititos, desde la primera semana que eclosionan, empiezan a picarse entre ellos eh, para ver en qué lugar de la jerarquía cada uno está y puede durar durante 7 semanas. Luego de eso, si el grupo se mantiene estable, no hay interacciones agresivas de picaje, sino que se mantienen, por ejemplo, a través de posturas o miradas. Entonces, la conducta de dominancia y agresión es súper importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo estable de gallinas y metemos a una gallina nueva a nuestro grupo, esto es lo que va a pasar. Vamos a ver un montón de picoteos agresivos y conductas de sumisión, como la que acaba de mostrar la gallina, que está abajo de la otra. Y esto se va a repetir por varios días hasta que se establece una jerarquía ya estable. Ahora, hay distintos tipos de jerarquías. Tenemos, por ejemplo, las jerarquías lineales, que son más simples, ¿cierto? O las jerarquías más complejas. Independiente de eso, siempre vamos a tener arriba a la gallina alfa y abajo siempre vamos a tener una gallina omega, que es la última en alimentarse, probablemente es la más flaca y a la que le hacen más bullying. Otros aspectos del ambiente social de estos animales que les quería mostrar, tenemos la facilitación social, que es la iniciación o aumento de una conducta al observar a otro individuo realizándola. Por ejemplo, una gallina acaba de comer, ¿ya? Pero va caminando y ve a otra gallina comiendo, esta otra gallina que la vio va a empezar a comer también. Entonces se facilita la conducta. La sincronización social es cuando realizan la misma conducta a nivel grupal al mismo tiempo. En este caso no es que la conducta aumente como en la facilitación social, sino que se hace al mismo tiempo. Por ejemplo, en la foto lo que están viendo es la conducta de acicalamiento. Durante esta conducta, el ave tiene que meter su cabeza dentro de su plumaje, lo que la hace estar súper vulnerable, por ejemplo, a depredadores. Por lo tanto, sincronizar la conducta tiene un valor evolutivo, porque si se hace en grupo, se disminuye el riesgo de depredación individual, ¿cierto? Si una gallina está sola haciendo esta conducta, tiene el 100% de probabilidad de ser depredada, mientras que si es en grupo, esto disminuye. Y el aprendizaje social es la capacidad de adquirir información observando a un animal más experimentado, que es el demostrador, el que demuestra la conducta. El ejemplo más claro es la relación madre-cría. Es a través de mirando y observando lo que hace la mamá, es que aprenden todo, qué comer, con quién meterse, con quién no, dónde dormir, etcétera. Pero también se da en aves adultas. Por ejemplo, si una gallina está observando que hay una pelea entre otras dos gallinas y sale una vencedora y una más subordinada, yo que observé esa pelea y aprendí, ya sé con quién puedo meterme y quién no, potencialmente. Ahora, considerando esto en mente, el aprendizaje social, les quería contar el último paper que sacamos. Este es uno de mis ensayos del doctorado, basado en el aprendizaje social. Y este ensayo lo hice allá en Santa Rosa, en Mundo Granja, en el galpón de los pollos. Y en este estudio lo que hicimos fue tener dos grupos, ¿ya? Teníamos un grupo que llamamos manejo gentil y un grupo control. ¿En qué consistía grupo de manejo gentil? Y es que la experimentadora dividía el corral donde estaban los pollitos
a través de una malla y uno de los pollitos funcionó como el demostrador. Y lo que hizo esta experimentadora fue hacerse amigo del pollo. Durante varios días, lo que hicieron fue generar una relación humano-animal positiva, mientras los compañeros observaban esto. ¿Ya? La experimentadora nunca tuvo contacto con los demás pollitos, solamente con el mismo demostrador. El grupo control nunca tuvo acceso a este humano. Entonces aquí les quiero mostrar cómo se veía después de unas semanas en un manejo gentil. Y aquí ven que está la barrera, que es una reja, y tienen a los compañeros que están al otro lado mirando. Entonces, estos pollitos, nosotros, nuestra hipótesis era que a través del aprendizaje social, o sea, observando a otro, a un demostrador, podían aprender que ese humano era algo bueno, que no era algo peligroso. Y lo que hicimos para testear esta hipótesis fue que un día llegué y me puse en el corral, soy yo hace años atrás, unos 3 4 años atrás, pero sin la barrera, para ver qué hacían los pollitos. Entonces, como pueden ver, acá a la izquierda tienen al grupo control que no me conocía y lo que hicieron fue estar lo más lejos posible de mí. Mientras que los observadores del manejo gentil, que observaron a su compañero teniendo esta relación positiva con el humano, lo que hicieron fue inmediatamente acercarse y interactuar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el aprendizaje social puede ser potencialmente una herramienta útil en los sistemas productivos, donde usualmente el manejo o la interacción humano-animal ya se anula o es negativa. ¿Ya? En cuanto a la conducta de alimentación, aquí les muestro el presupuesto de tiempo, es decir, las 7 conductas más prevalentes, lo que más hacen durante el día, gallinas libres. Y aquí les marqué las que están relacionadas con la alimentación. ¿Y qué quiere decir esto, chiquillos? Que la mayor parte de su tiempo pasan realizando conductas de forraje. Entonces, es una conducta súper importante. La alimentación tiene 2 fases. Tenemos una fase apetitiva, que es en donde tenemos una cascada fisiológica que le dice al animal que está bajo, por ejemplo, en glucosa, necesita alimento, por lo tanto el animal va a buscar alimento. ¿Cómo buscan los pollos alimentos? Así como lo está mostrando esta gallina, es escarbar la tierra y mover ítems con el pico, ¿ya? Ese es la conducta de forrajeo de estas aves. Y luego viene una fase consumatoria. Es literalmente eso. ¿Ya? Encontró alimento, por lo tanto en la otra fase lo come, lo ingiere. Ahora, en los sistemas productivos está ya sea limitada o bloqueada esta fase apetitiva. ¿Por qué? Porque el animal no necesita ir a buscar alimento, porque se lo estamos dando literalmente debajo de sus caras. Y se podría pensar que los animales encuentran esto mucho más cómodo, pero en verdad no. Sabemos que quieren realizar esta fase apetitiva de rasquetear el suelo, mover ítems y así, y moverse en el espacio, porque estas aves, por ejemplo, que están en batería, lo que hacen es, a pesar de tener el alimento al frente, realizan esta fase apetitiva conductual, rasquetean el suelo enrejado, etc. Y además sabemos que quieren realizarla por fenómenos como el contrafreeloading. Este fenómeno se define como la opción de trabajar por recursos cuando recursos idénticos están disponibles simultáneamente en forma gratuita. Por ejemplo, sabemos que pollos prefieren aprender a apretar el botón correcto y así obtener un premio, a pesar de que el mismo premio está libre al lado. Ese es el contra freeloading. Aquí les tengo un ejemplo. Esta gallina aprendió a tocar esa campana y obtener un choclo. ¿Ya? Y la gracia aquí es que el suelo está lleno de choclo, pero ella prefiere trabajar por el recurso. Este fenómeno se da en todos los animales en cautiverio. Entonces,
representa la importancia de realizar esta fase. Y cuando limitamos a estos animales de realizar la fase apetitiva, ocurren conductas anómalas, ¿ya? Como son el picaje severo y el canibalismo. Ahora, convengamos, hablando un poco más de estas conductas anómalas, convengamos que los animales están adaptados para estar en ambientes así, ¿cierto? Como veíamos del ancestro salvaje, ¿cierto? Estar en la selva, poder rasquetear el suelo, pasar gran parte de su día realizando conductas de forrajeo, lo que dista mucho de cómo los mantenemos en los sistemas productivos. Y esto trae, ya se sabe, ya desde muchos, muchos años, se ha demostrado científicamente que esto genera estrés y frustración. Y cuando esto es muy grave, aparecen las estereotipias. No sé si ya han visto lo que son las estereotipias, probablemente lo han mencionado en otras clases, pero solo como recordatorio, me imagino. Las estereotipias se definen como estas secuencias repetidas de comportamiento que aparentemente no tienen función, pero que tienen elementos de la conducta que el animal está tratando de realizar. ¿Ya? Y para hablar de estereotipias en esta especie tenemos que hablar de la conducta de picoteo o conducta de picar. ¿Ya? Se definen tres grandes tipos de conducta de picaje. Tenemos por un lado el picaje agresivo, que como pueden ver va dirigido hacia la cabeza del contrincante. Aquí se los va a demostrar súper bien esta gallina. La gallina está café, se imaginarán que es una gallina dominante dentro del grupo, y la otra se le ocurrió ir a comer al pote donde ella estaba comiendo. Entonces, de acuerdo a este orden de picaje jerárquico que vimos, lo que se merece es que la reten y la echen. ¿Ok? Esta conducta, el picaje agresivo, es una conducta normal que sirve para resolver conflictos, a diferencia del picaje de plumas. Y dentro del picaje de pluma tenemos dos, el picaje de pluma gentil y el severo. Y como también pueden ver en la foto, este no va dirigido a la cabeza porque no es para resolver conflictos, no es una conducta normal, sino que va dirigido al cuerpo del ave. Aquí les muestro cómo se ve el picaje gentil. Son estas aves en los sistemas productivos que pasan todo el día picoteando a sus compañeras. Acá lo importante es que, por ejemplo, el picaje gentil, el ave que recibe esta conducta no está ni ahí, no se mueve, no se asusta. A diferencia del picaje severo, que son estas aves que tienen esta manía, esta estereotipia, ¿cierto?, de estarle sacando las plumas a sus compañeras. Y a diferencia del gentil, ¿cierto?, el ave que recibe esta conducta le duele, se asusta y responde a este estímulo. Si hablemos un poquito más de esta conducta. El picaje severo se define como el picoteo y a veces la remoción de plumas de un ave por otra. ¿Ok? Es tremendamente prevalente en los sistemas productivos. Podemos tener brotes de picaje severo y es multifactorial. Hay un montón de razones por las que ocurren estos brotes. Por ejemplo, hay razas que son más prevalentes. em, Tenemos la luz, la densidad ambiental, pero sobre todo tiene que ver con las condiciones ambientales y específicamente una, que es la falta de oportunidad conductual. ¿Cuál? Cuando no los dejamos forrajear, ¿ya? Cuando no les permitimos realizar la fase específica de la alimentación. Y por lo tanto, estas aves lo que hacen es sustituir esta deficiencia conductual, pero picoteando las plumas de sus compañeras. Y cuando esto ya es muy, muy grave, se generan brotes de canibalismo, en donde las gallinas se picotean tanto que dejan, por ejemplo, espacios rojos o sangre y las otras siguen y siguen y siguen picoteando hasta que se matan entre ellas. ¿No? Entonces tenemos brotes de canibalismo importante. Este es el picaje severo y el canibalismo, uno de los dolores de cabeza en los sistemas productivos. Se da tanto en jaula como en ambientes libres.
Dejé este video solo para acordarme de tomar agua y preguntarle a ustedes, chiquillos, si es que, aprovechar de preguntarles si es que quieren un descanso, si es que quieren seguir o quieren un descanso más adelante, como lo hacen usualmente. Pueden abrir el micrófono y contarme, o por el chat. Ya, súper. Gracias, Kai. Profe, Dime nomás. disculpe, quería aclarar entonces el picaje severo conlleva o puede llevar al canibalismo o serían como exactamente lo mismo. Pues el picaje es cuando se empiezan a sacar las plumas entre ellas. Ahora, si es que llega a ser muy severo y no paran, por ejemplo, quedan estas áreas como desnudas, ay, estas áreas como desnudas que ves ahí en las fotos, lugares que empiezan a sangrar y a las gallinas se vuelve loca cuando ven, por ejemplo, el color rojo. Entonces picotean, 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 picotean hasta que ya matan se empiezan a matar entre ellas. Entonces, es común, es común ver en los sistemas productivos cuando uno llega y tienen brotes de canibalismo en donde ves como una cabeza a un lado y el cuerpo al otro, porque en verdad se vuelven locas. Y eso todo tiene que ver con estrés claro, con estrés y frustración, que es la base fundamental de estas estereotipias. A ver, ¿qué me están diciendo? Sí, sí, el color rojo es súper llamativo. O sea, yo les mostré. Me preguntó Amanda si es que tienen atracción por el color rojo, por si acaso. Y sí, obviamente ven sangre y se vuelven locas. Si tienen una atracción. Y ustedes ven que además los colores los ven distintos. El rojo lo ven mucho más llamativo que nosotros. Y Miranda Barrera dice, profe, ¿y por qué ocurre el picaje severo en sistemas productivos libres? Porque también ocurre en los sistemas libres, si bien uno puede pensar que en estos sistemas son más amigables con el bienestar animal, eh, que es cierto, también no es un ambiente tan natural. Y sobre todo porque en los sistemas libres, para que sea más rentable, tienes que aumentar la densidad poblacional. Por lo tanto, eso genera mucho estrés. Y muchas veces hay manejos que influyen, por ejemplo, la cantidad de luz, que también influye en estrés y picaje severo, la densidad, que es un ambiente fundamental, y así. La alimentación es súper importante. Por ejemplo, si tenemos alimentos que son más fibrosos, eso ayuda a disminuir un poco el picaje severo, pero es multifactorial. Siempre son varios factores los que están ocurriendo. Me acuerdo que una vez fui a un sistema productivo libre, ¿ya? Free range. No sé si conocen el término free range, cuando lo ven en el supermercado, ven, es distinto cuando ven en el supermercado, cuando vayan a comprar ustedes, si son consumidores de huevo, que les digan que son gallinas libres, no necesariamente significa que son gallinas que están a pastoreo, no les significa que hayan visto alguna vez la luz del sol. Puede que estén sin jaula, pero estén en un galpón hacinadas, ¿ya? Ahora, las gallinas que son free range son las gallinas que pueden estar libre a pastoreo. Ahora, yo esa vez que fui a visitarlos, tú dices, ¿y unas gallinas a pastoreo pueden hacer sus conductas? Sí, pero tenían tan mal manejo que las gallinas estaban tan estresadas que de verdad tenían las cabezas a un lado y al otro lado estaban los cuerpos de las gallinas. O sea, tenían un brote brutal. Entonces, las razones pueden ser múltiples, desde nutricionales hasta la raza que eligieron en los sistemas productivos, pero es principalmente por el manejo de no darles como la oportunidad de realizar su conducta natural de forraje. Ya. Entonces sigamos con las conductas de confort. Me avisan, chiquillos, si es que necesitan un break eh, o no. ¿Ya? Yo voy a seguir la clase, ustedes me dicen y me interrumpen. Por favor, interrúmpanme si es que necesitan alguna pregunta, no hay ni un problema. Javiera, Dígame, Javier, doctor. sí, podría ser como a las 12, yo creo.
el break. 12. Ya, Ok. ya sé, doctor. En cuanto a las conductas de confort, aquí tenemos un montón. Yo les voy a nombrar unas cuantas. De las más importantes, el acicalamiento. Ya hemos visto un poco algunas fotos de gallinas acicalándose. ¿Por qué se acicalan las aves? Bueno, para mantener la condición del plumaje y la limpieza e impermeabilidad de las plumas. Para esta conducta es súper importante la glándula uropigia o también la glándula de acicalamiento o glándula oleosa. Esta ya la vimos, ¿cierto? Esta glándula que libera grasa y tiene un olor específico. Y esta conducta tiene dos fases. ¿Ya? La primera, en donde las gallinas se aprietan esta glándula, que está en la base de la cola, se sacan grasa y se la reparten alrededor de las plumas. Y una segunda fase en donde una vez que ya están aceitadas, empiezan a picarse la base de la pluma, se peinan la pluma con el piquito, se pican la superficie de la piel, etcétera. Entonces aquí de nuevo les muestro dónde está la glándula oropigia, ¿cierto? Y cómo se ve. Y en el video lo están viendo sacando eh, grasa de esta glándula y se la reparte a través de las plumas, ¿cierto? Los baños de tierra son otra de las conductas de confort importante y que está asociada con el acicalamiento. ¿Por qué? Porque se bañan las gallinas para sacarse la grasa añeja que se pusieron durante el acicalamiento. Y lo hacen, pueden hacerlo en cualquier sustrato que les permita absorber este aceite añejo. Se bañan todos los días y ocupan alrededor de 10 a 15 minutos realizando esta conducta. Y tiene 6 fases. La primera, en donde la gallina busca el sustrato donde quiere realizar la conducta. Luego escarba y hace un hoyo en este sustrato y luego se echa. ¿Ya? Se mete en este hoyo y empieza a tirarse con las patas, tierra o lo que sea que encontró arriba del cuerpo. Y luego empieza a frotarse de un lado hacia el otro y repite esto constantemente durante estos 10 o 15 minutos. Y luego, cuando ella decide que ya está lista, se levanta y se da una sacudida así fuerte para eliminar tanto la tierra como la grasa añeja. Esta conducta es una conducta también que está sincronizada, igual que el acicalamiento, ¿no? ¿Cierto? Lo hacen en grupo, les encanta bañarse en grupo y esto de nuevo tiene una razón evolutiva, ya que el riesgo de depredación individual disminuye. Y también les tengo el video que están viendo es de una pollita este es su primer baño de tierra en la historia. Y ella no fue criada por su madre y jamás ha visto otro pollo en su vida. Pero aún así, de forma innata, realiza esta conducta. Entonces tiene un valor evolutivo y una razón de salud realizarlo. ¿Ya? Está en todo su historial genético realizar esta conducta para su supervivencia, ¿cierto? Y la otra conducta de confort es el apercharse. ¿Ya? ¿Qué es el apercharse? Lo que les está mostrando este gallo en la foto, que es posarse arriba en altura. La razón por la que realizan esta conducta es, uno, para escapar de depredadores, ¿cierto? Y dos, para posarse y descansar en la noche. Pero también tiene una función de salud, ya que fortalece los huesos y los músculos de las patas. Y asimismo tiene una función social, porque sirve de refugio para las aves que son subordinadas dentro del grupo. En aves, por ejemplo, en los sistemas productivos se da mucho, porque si se imaginan en sistemas productivos en donde hay cientos de miles de aves en un galpón, y el orden jerárquico nunca se llega a formar, porque hay tantas que es imposible tener una gallina dominante y subordinada entre medio. Entonces, siempre están tratando de llegar a este orden jerárquico picoteándose. Por lo tanto, siempre van a haber aves que van a estar, siempre van a estar siendo las que son las que están siendo bulleadas. ¿Ya? Y estas aves
subordinada, utilizan mucho la altura para refugiarse. Entonces tiene un valor social súper importante y siempre hay que tenerle palos en altura a estas aves. La conducta de anidación, súper importante, vamos a hablar harto de esto y un poco más adelante también cuando hablemos de frustración y estados como emocionales negativos. Aquí les muestro lo que ven en la foto, es un el sistema reproductor de una gallina. Tienen el ovario izquierdo, que es el que se desarrolla. Lo que ven acá, la yema, ¿cierto? Que es los ovocitos, es lo que ustedes consumen, para los que coman huevos, comen el ovocito. Eh, y este ovocito, cuando está listo para ser ovulado al oviducto, ¿cierto? No quiero ser tan técnica acá, pero sí es importante que cuando es ovulado y sacan el oviducto, donde se le agrega la albúmina o la clara, y también la cáscara, para que luego salga por la cloaca. ¿Ya? Ese es más o menos el trayecto. Cuando el ovocito sale, acá en el ovario deja un folículo. Y este folículo es un folículo activo que libera hormonas sexuales. Y son estas hormonas sexuales las que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. Y es ahí donde se desencadena la conducta de anidación. ¿Qué me interesa a mí que les quede, chiquillo? Es que no es que la gallina libere el huevo por la cloaca y se siente y ya está anidando. No. Esta conducta está orquestada desde hace 24 horas atrás por una cascada fisiológica muy específica, ¿ya? Y la conducta de anidación tiene 4 fases. En la primera, en donde vemos a la gallina súper inquieta, vocalizando, haciendo un escándalo. En la fase 2 es la fase de búsqueda, ¿ya? La gallina empieza a buscar el nido donde le gustaría poner el huevo. Y durante esta fase, oh, perdón, que les voy a mostrar una gallina en plena fase 2. Durante esta fase la gallina empieza a buscar y puede examinar un montón de lugares. No, a ver, me pregunta Amanda, ¿la fase 1 es cuando cacarean? No, esa es la fase 4. Ahí una lástima, saqué el video de las vocalizaciones porque dije ya, demasiado. Eh, pero pero lo que está mencionando la compañera ahí, el cacareo, es lo que se llama el canto del huevo. Una vez que la gallina pone el huevo y sale ya del nido, empieza lo que es el canto del huevo, que tiene una función se cree social súper importante porque es la forma en que tiene la gallina de decirle, ya sea a las otras compañeras, decirle así como, oye, puse un huevo, soy bacán, así como para ratificar su estatus social, porque no todas las gallinas hacen el canto del huevo. O también sirve para avisarle a los machos para que la escuchen y digan, oye, soy fértil, puedo poner huevitos de forma exitosa. No se cree que para eso es el cacareo, el canto del huevo. Pero eso lo hacen después de la fase 4. Bueno, y en la fase 2 examinan, perdón, un montón de lugares. Fíjense, esta gallina tiene dos niditos, pero lo revisa una y otra vez. Las gallinas, yo he visto, en mis gallinas pueden pasar hasta 1 hora buscando el lugar perfecto, hasta que lo eligen. ¿Ya? Y en la fase 3 incluye entrar al lugar que eligieron y empezar a construir su nido. ¿Ya? ¿Qué incluye construir? Es tomar, por ejemplo, en este caso les pusieron viruta de madera y lo que hace es tomar la viruta y traerla al lugar, ¿ya? Para que esté lleno de material. Y en la fase 4 ovoposiciona, es decir, pone el huevo y se sienta sobre él. Y como dijo su compañera, una vez que ocurre eso, y la gallina dice, ya, suficiente, voy a hacer mi vida, empieza a cantar, el canto del huevo. Y en cuanto a la conducta materna, esta especie incuba sus huevos por 21 días. Y una característica súper importante es que esta es una especie precocial.
¿Qué significa que sea preescocial? Es que las crías nacen con los ojos abiertos y con ya cobertura de pluma. Nacen con el cerebro desarrollado, capaz de tomar decisiones y de crear recuerdos inmediatamente. Son capaces también de caminar y buscar alimento y agua al tiro y empiezan a comunicarse con su mamá y con sus hermanos inmediatamente. ¿Ya? Es una especie precocial. A diferencia de las especies altirciales, que son la mayoría de las especies silvestres, que nacen, por ejemplo, sin los ojos desarrollados, sin cobertura de pluma y que dependen 100% de los padres para su supervivencia. Y es la razón por la que construyen sus nidos en altura, a diferencia de las gallinas que lo hacen a nivel de piso. ¿Ya? Las gallinas necesitan que sus crías estén listas para arrancar en caso de que haya depredador. La impronta filial es súper importante en las aves en general. La impronta es una forma de aprendizaje súper especializada que se da en un periodo sensible. En las gallinas es de 48 horas aproximadamente. Y esta impronta se refiere al fenómeno en el cual las crías memorizan las propiedades del primer objeto en movimiento que ven y muestran una preferencia por él, ¿ya? Que usualmente es la madre o debería ser la madre. Sabemos que los pollitos o los patos, qué sé yo, se improntan por objetos o por otras especies o por otros humanos, ¿ya? Pero cuando ocurre correctamente, se improntan con la madre. Y es así donde aprenden a distinguir su forma y sonido y después a seguirla. ¿Ya? Y esto también tiene un valor de supervivencia, evidentemente, porque es así donde aprenden cómo comer, qué comer, cómo comportarse, dónde buscar refugio, ¿cierto? O sea, cómo sobrevivir. La conducta materna dura entre 5 a 12 semanas. ¿Ya? Yo personalmente he visto a pollitos mucho más grandes que eso, todavía con la mamá, pero más o menos de 5 a 12 semanas. Y un aspecto interesante es que la comunicación entre la madre y la cría ocurre antes de que eclosionen del huevito. Por ejemplo, espero que puedan escuchar este sonido. Si es que lo escucharon, lo que estaba haciendo la madre era el cloqueo materno. ¿Ya? Es un sonido específico que realiza la madre antes de que nazcan. Se le canta a los huevitos para que ellos se vayan acostumbrando a su sonido y después cuando nazcan la puedan seguir. Y es así como los llama. Y también un aspecto importante de la conducta materna es que en las primeras semanas los pollitos pasan literalmente debajo de la madre y esto es porque no termorregulan bien. Ya, ahora sí, para la última parte de la clase, ¿les parece si nos damos un break? Son casi las 12. ¿Les parece o sea, sí, son 11:53. ¿Les parece a las 12:03 volver? ¿Sí? Ya, súper. Ya, gracias por contestar. Ya nos vemos en 10 minutitos. Súper. Aquí Francisca me dejó una pregunta que dice, profe, una pregunta para la vuelta. ¿Por qué sucede que algunas gallinas dejan antes a los pollitos que otras? Ay, Francisca, vas a tener que explicarme a qué te refieres. ¿Dejarla cuando ya nacieron o antes de la eclosión? Ah, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que yo tengo gallinas Ujú. y me pasa que algunas cuando los pollitos ya están un poco más grandes,
no sé, como de un mes los dejan y otras como que se quedan con los pollitos muy grandes. Estoy Como escuchando que tu gallo allá. sí, lo siento. Algunas son como, aquí decimos que son como mejores madres que otras porque se quedan más tiempo con los pollos. Mira, eh, podría hablar como de más de anécdota y de mi experiencia también teniendo pollo, porque no hay como estudios que yo sepa al respecto, pero sí, de repente algunos se quedan más, pero yo creo que depende más del pollo que no quiere como soltar a la mamá que la madre, porque las madres en la naturaleza en verdad empiezan como a empujar a las crías, así como ya váyanse, por favor. Y las gallinas también hacen eso, empiezan a ser como más independientes, alejarse y todo eso. Eh, pero no sabría darte así como una razón biológica. Eh, Porque al mes más o menos ya deberían empezar a soltar, que es lo normal. Pero yo también he visto pollos muy grandes todavía con la mamá. Eh, pero no sé. Supongo que se da en todo rango de especie y naturaleza. Lo vemos nosotros en los humanos también, que se quedan como mucho más con los padres. Pero no he visto estudios. Es una pregunta interesante. A mí también me pasa como con mis pollos. Gracias, profe. No, de nada. Ya, y terminamos esta última parte con hablando un poco de cognición, emociones y estados de sufrimiento. Y para empezar, definamos muy ampliamente lo que es la cognición. La cognición incluye la percepción, aprendizaje, memoria y toma de decisiones. Es decir, cómo toma la información del medio, un individuo la retiene, la procesa y decide actuar en consecuencia. Eso a grandes rasgos es la cognición. Y les quiero mostrar un montón de estudios de cognición en pollos, pero les voy a mostrar esta del 2005. Y lo que hicieron en este estudio fue crearon lo que se llama un aparato o una arena experimental que llamamos cuando corremos estudio y crearon esta habitación que ven acá. Entonces, lo que tienen acá es un botón rojo y un botón verde. Entonces, pusieron a gallinas individuales, la pusieron en esta como habitación y la gallina cada vez que apretaba el botón verde, tenía que esperar 2 segundos y caía comida, pero por 3 segundos. Es decir, esperaba 2 segundos, nada, pasaron, pa, cae comida y puede comer lo que quiera, pero solo por 3 segundos. Ahora, si la gallina apretaba el botón rojo, tenía que esperar 3 veces más el tiempo que esperaba antes, 6 segundos, y caía el alimento, pero podía comer por 22 segundos la comida, antes de que se cayera. ¿Ok? Entonces, lo que se dieron cuenta estos autores con el pasar de los días es que todas las gallinas empezaron a elegir el botón rojo. ¿Qué nos dice esto, chiquillo? Nos dice que esta especie prefiere esperar para obtener una mejor recompensa. Y que también nos dice que los pollos pueden discriminar de forma racional entre diferentes resultados futuros. Y además nos da luces sobre el autocontrol. ¿No es cierto? Se pueden retener, dice, ya voy a esperar un poco más para tener algo mejor después, para tener un mejor resultado en el futuro. Y asimismo, este estudio tan simple que ustedes dicen, ya apretó el botón rojo, el botón verde, eso es lo bonito del área de bienestar animal y etología, que con estudios como simples y elegantes como este que les muestro, podemos concluir cosas muy interesantes. Por ejemplo, además de todo esto, que los pollos tienen memoria episódica, lo que se llama memoria autobiográfica, es decir, que un individuo se puede situar en el pasado por lo que hizo y en el futuro
por lo que sabe que va a pasar y verse en situaciones alternativas. Si aprieto el rojo, va a pasar esto, si aprieto el verde, esto. Chiquillos, esta capacidad cognitiva que podemos ver, por ejemplo, en este estudio, es súper interesante porque si lo comparamos con humanos, los humanos recién a los 4 o 5 años empiezan a ver atisbos de esta capacidad cognitiva, del autocontrol, por ejemplo, o la discriminación racional. Y de hecho, si somos justos, muchos humanos nunca la desarrollan. Y estos animales, desde muy pequeños, pueden desarrollar esta capacidad. Y les muestro esta foto eh, para hablar muy general de lo que es la ciencia del bienestar animal. ¿Y por qué es importante? Porque el concepto moderno de bienestar animal ahora tiene en su foco, en el centro del término de esta área, el estado mental. ¿Y qué nos referimos con el estado mental del animal? Hablamos de las emociones, ¿ya? Podemos tenerle cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de nutrición, puede estar en cierto tipo de estado de salud, puede tener cierta cantidad de calidad de interacciones en su ambiente, pero lo que importa al final del día en la ciencia del bienestar animal es cómo se siente ese individuo, ¿ya? Entonces es súper importante saber medir emociones y estados afectivos. Y en los humanos, si pensamos, es súper simple evaluar emociones, porque yo a ustedes les puedo preguntar cómo se están sintiendo ahora, cómo se sintieron ayer, y ustedes de forma bastante precisa me pueden decir alguna emoción que yo voy a entender. Pero ¿cómo le preguntamos a los animales cómo se sienten? Hay hartas formas, ¿ya? Los etólogos, los investigadores en bienestar animal se han craneado un montón durante varios años para desarrollar técnicas súper interesantes para poder tener respuestas lo más precisas, para saber qué está pasando con nuestros animales. Y una de esas formas es esta, el sesgo cognitivo. Este fenómeno, cuando se lo explique, quiero que piensen en ustedes, porque de hecho este es un fenómeno que se estudió obviamente primero en humanos y que después pasó a la ciencia del bienestar animal, súper importante. Y cuando hablamos de este término, de este fenómeno, este nos dice que cuando nosotros nos levantamos con el pie derecho, estamos con estado mental positivo, perdón, estamos contentos, tendemos a tener juicios optimistas, es decir, que durante todo nuestro día pensamos que van a pasar cosas súper buenas, ¿ok? Y una característica de estos individuos optimistas es que frente a información ambigua que ocurre, es decir, algo que desconocemos, no cachamos qué es, pero igual tendemos a esperar que sea un premio o que sea algo positivo, ¿ya? Estos individuos esperan recompensa. Por eso es que se llama sesgo. ¿Por qué sesgado? Porque puede que ocurra algo malo o puede que esté ocurriendo, o pueden que estén ocurriendo muchas cosas negativas, pero debido a este estado mental, emocional positivo, tendemos a verlo como el vaso medio lleno, ¿ya? A diferencia de cuando estamos depre, por ejemplo, que de hecho esto es uno de los síntomas de individuos con depresión. Eh, un individuo que cuando nos levantamos con el pie izquierdo, ¿ya? Muy bajoneados, tendemos a tener juicios pesimistas. Esto independiente porque pueden estar pasando muchas cosas buenas a nuestro alrededor, pero no las vemos, ¿ya? Y frente a información ambigua que no conocemos, siempre vamos a esperar un castigo, ¿ya? Dicho eso, les quiero mostrar cómo evaluamos sesgos cognitivos en animales, específicamente en este estudio del 2015 con pollitos. Entonces, lo que hicieron fue entrenar a los pollos durante un par de días y también crearon una arena experimental, ¿cierto? Y pusieron a los pollitos uno a uno y les dijeron, mira, cuando entres a esta habitación y veas este cuadrado negro, en el pote acá abajo va a haber un premio. ¿Ya? Pero al día siguiente, cuando yo te ponga acá en la misma habitación, va a haber un cuadrado blanco, pero acá abajo no va a haber nada, ¿cierto? Fome, castigo. ¿Ok? Y los pollitos, súper
rápido, aprendieron que una vez que entraban y era un cuadrado negro, bah, iban corriendo al pote y cuando era un cuadrado blanco ni se acercaban porque sabían que no había nada. Una vez que fueron entrenados, la mitad de los pollos se fue a vivir a un ambiente estéril, que es lo que llamamos en etología, un ambiente estéril, es decir, un ambiente fome, un ambiente que tiene, imagínense, comedero, bebedero, nada más. A diferencia de la otra mitad que se fue a vivir a un ambiente enriquecido. Un enriquecimiento ambiental incluye cambios en la infraestructura del ambiente que tienen relevancia biológica para la especie. Por ejemplo, lugares para que se escondan, por ejemplo, perchas, etcétera, o cosas para picotear, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, del picaje severo. Una forma muy importante para disminuir los brotes de picaje severo es el enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, que tengan sustratos para que picoteen, por ejemplo, cuerdas, qué sé yo, piedras, etcétera. Entonces, enriquecieron el ambiente de la mitad de estos pollitos. Y luego de estar unas semanas viviendo en un ambiente fome, en un ambiente bacán, los volvieron a meter a esta arena experimental. Pero esta vez no les pusieron un cuadrado ni negro ni blanco, les pusieron una información ambigua, un color que no habían visto nunca en su vida. Entonces, ¿qué es este color? Y en base a la teoría del sesgo cognitivo, un individuo que está como emocionalmente mal no va a acercarse porque va a decir, obvio que esta cuestión es un castigo, a diferencia de los que están en un estado emocional más positivo, que van a decir, a filo, no cacho qué es esto, pero obvio que hay un gusano ahí. Y eso fue exactamente lo que pasó, chiquillos. Los pollitos que estuvieron viviendo en un ambiente enriquecido, fueron a pedir su recompensa, a pesar de que no sabían de este color. ¿Y qué nos dice eso? Que el enriquecimiento ambiental genera emociones positivas, y esto lo podemos medir a través de estos sesgos optimistas en estos individuos. Otra forma para medir emociones en animales es en lo que se llaman los test de preferencia condicionada por lugar, ¿ya? En estas pruebas, lo que ocurre es que el animal elige entre dos lugares, ¿ya? Por ejemplo, si en uno de estos lugares estuvo asociado con algo bueno, el animal tiende a pasar más tiempo ahí. Y es súper lógico. Por ejemplo, ustedes cuando entran a un lugar en el que tuvieron una experiencia muy positiva o por el contrario muy negativa, o un olor, por ejemplo, inmediatamente se gatilla esa emoción, ¿cierto? Felicidad, tristeza, angustia, dolor, ¿ya? En los animales ocurre exactamente lo mismo. Y esta es una de las formas en que las que nosotros podemos saber eso. Por ejemplo, el típico caso acá, el aparato de un ambiente de un color y un ambiente de otro color muy opuesto y un ambiente central, neutro. Entonces, por ejemplo, en este estudio, ¿cierto? Comida rica. Y después uno le pregunta, le dice, ya, ¿y qué habitación prefieres? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te generó emociones positivas? Esa es la idea del test. Y dicho eso, les voy a mostrar mi último ensayo del doctorado, en el que hicimos este test de preferencia condicionada con pollos. Y aquí teníamos en nuestra cámara de preferencia condicionada con los dos colores, y en una de las cámaras los pollitos fueron condicionados a recibir manejos gentiles, a hacerles cariño, literalmente. Y en la otra, nada. Es el humano que está haciendo nada, es decir, lo está ignorando. Y después de varios días de este condicionamiento, lo que uno hace es preguntarles. Entonces les quiero mostrar acá, lo que van a ver es una sesión gentil, una sesión neutra y después cómo nosotros testeamos esta preferencia. Fíjense. En una sesión gentil, aunque los pollitos después de unos días amaron los cariños. Sesión neutra, pollito ahí estresadísimo. Y luego les preguntamos, los pusimos al medio y les dijimos, ¿qué habitación te gusta? Y la que ven acá es la habitación donde recibieron manejos gentiles, ¿cierto? Y como está exigiendo ahí que alguien vaya a hacerle cariño. Y
Y esto es lo que encontramos, chiquillos. Encontramos que la mayoría de nuestros pollitos prefirieron la habitación donde fueron acariciados. Este tipo de estrés además nos dice que también tiene mucho que ver con cognición, porque nos dice que los animales recordaron y asociaron a ese lugar con algo positivo. Y podemos concluir que los pollitos pueden tener emociones positivas con los humanos. Este tipo de test además nos ayuda a entender cómo podemos mejorar el bienestar animal y muestra que los pollitos no solamente evitan cosas malas, sino que también buscan lo que les gusta. Y esta es la tendencia actual de la ciencia del bienestar animal, que no es solamente eliminar las cosas malas, eliminar, pegarles, eliminar el dolor en los sistemas productivos, sino que darles cosas que les generen placer. Y por último, podemos decir con este tipo de estudios que humanizar el trato puede hacer gran diferencia para su bienestar y sobre todo porque muchos de los estudios en interacción humano-animal han demostrado que los pollitos que son más felices producen más, son más productivos. Y me voy a pasar al otro espectro de las emociones y vamos a hablar de una emoción negativa. Vamos a hablar de la frustración. La frustración se define como el estado de un individuo cuando algo impide que logre su objetivo. Y aquí vamos a conversar un poco más, yo les había dicho, de la conducta de anidación. ¿Ya? Súper importante. Se sabe que esta es una conducta que eh, es una preferencia conductual. Vayamos a ver un poco más. Se sabe que los sistemas a batería o jaula, como las que están viendo aquí, que son los más prevalentes, ¿cierto? A nivel mundial, entre la mayoría de las aves, si es que no todas, muestran signos de frustración intensa antes de poner el huevo. ¿Y por qué, chiquillos? Porque no pueden encontrar un nido para ponerla. ¿Ya? Esta falta de poder realizar esta conducta genera estereotipias. Las estereotipias, como vimos, pueden ser muy malas y pueden ser, por ejemplo, el picaje, como otras más, pero siempre la presentación de estereotipias es un indicativo de sufrimiento intenso y ya crónico. Y fisiológicamente podemos ver cambios, por ejemplo, el aumento de la corticosterona, que es la hormona del estrés, entre otras muchas más. La conducta de anidación ha sido de las más estudiadas en la ciencia del bienestar animal en esta especie, y aquí les muestro un estudio del 2008. Este es un estudio de motivación, específicamente este es un estudio etológico de el mayor precio a pagar, que se llama. ¿Qué hicieron en este estudio? Les dijeron, ya mira gallina, detrás de esta puerta, tú tienes que empujarla, y detrás de esta puerta vas a encontrar un nido. ¿Ok? Porque las gallinas aprendieron que había un nido detrás de la puerta. Lo que hicieron estos científicos fue empezar a aumentar el peso de la puerta. Fueron poniéndole más y más y más peso. Y es así donde nosotros medimos cuánto está dispuesto a pagar un animal por cierto recurso. Entonces, recursos que no son tan importantes, la gallina no va a empujar tanto. Y lo que se dieron cuenta en este estudio, que están dispuestas a pagar el mayor precio, que es el peso completo corporal de ella para poder acceder al recurso. Y es más, lo que hicieron después fue hacerlas ayunar, les quitaron la comida. Y en la comida, chiquillos, en este tipo de test es el gold standard. Es decir, uno asume que da lo mismo lo que yo le ponga en la otra habitación, si un animal tiene hambre, va a elegir la comida sí o sí. ¿Ya? Entonces, esta es como la base. Y de ahí uno va diciendo, ya, esta conducta también es importante, esta es menos. Pero ¿qué es lo que se han dado cuenta los científicos durante muchos años? Es que la gallina, no importa que se esté muriendo de hambre, la gallina siempre va a elegir el nido antes que la comida. Y esto es súper relevante porque nos dice que es una necesidad conductual prioritaria. Ah, bueno, yo les hice este mono de las puertas, pero así es como se ve una gallina dándolo todo para pasar al lugar para poder poner su huevo en el nido, ¿cierto? Eh, una horta con peso. ¿Y qué nos dice esto, chiquillos? Nos dice que esta es una necesidad conductual que es esencial para esta especie. Y esto es porque no pueden dejar de querer hacerla. No,
Yo no puedo entrenar a una gallina para que no quiera poner el huevo en el nido, porque está comandada por esta cascada hormonal que les comenté. Y es la razón por la que se cree que no dejar que las gallinas pongan un huevo en un nido es considerado la mayor ofensa al bienestar de esta especie. Esta es una de las grandes razones por las que en la Unión Europea completa y en algunos estados en Estados Unidos, este sistema, los sistemas a batería, están completamente prohibidos, siendo en el mundo y en Chile el 90% de la producción de los huevos realizado en estos sistemas. Y quiero pasar, ahora me pasé a una emoción positiva, hablemos del juego, ¿ya? Yo grabé este video medio malo, pero ahí les muestro. El juego es el comportamiento, se define como un comportamiento automotivado que aparentemente no tendría función y que se observa principalmente en individuos jóvenes, ¿cierto? Y siempre es un indicador de emociones positivas, siempre está asociado. Ahora, en los mamíferos es súper fácil ver conducta de juego, ¿cierto? Uno ve a estos terneros y obviamente están jugando, porque además nosotros como humanos jugamos así, ¿cierto? Correr, invitar a otros para que nos sigan, etcétera. En los mamíferos es mucho más simple. Pero ¿juegan los pollos? Obvio que sí, chiquillos. Y de hecho se han descrito más de 17 conductas distintas de juego en estas aves. Aquí les voy a mostrar una. Esta conducta de juego está asociada a objetos. Hay distintas clasificaciones de juego. Y aquí, por ejemplo, ven que un pollito toma algo del suelo, cualquier tontera, y empieza a correr. Se la quita el otro y los demás lo empiezan a seguir. Y así. Y pueden estar todo el día jugando. ¿Ya? Este es uno de los tipos de juego en las aves de corral. Y siempre termino un poquito mis clases con este estudio precioso de Marino del 2017, donde esta autora tomó toda la literatura hasta ese año, ahora hay mucha más, pero toda la literatura que hace muy notable a esta especie. Primero, sabemos de forma científica, ¿cierto?, que son animales sensibles, capaces de sentir dolor y evitar las fuentes de estrés y angustia cuando se les da la opción. Tienen emociones complejas, tanto negativas como positivas. Vimos, ¿cierto?, algunos atisbos de eso, les mostré un poquito de mi tesis. Tienen habilidades numéricas impresionantes, hay estudios muy bonitos al respecto. Incluso a las horas después de eclosionar tienen capacidades numéricas súper interesantes. Tienen personalidades distintas. Me habría gustado haber tenido quizá un poquito más de tiempo y mostrarle lo que hice en mi tesis. Yo evalué harto personalidad para mostrarles cómo, incluso dentro de una misma raza, que uno las ve como iguales, son completamente distintas en cuanto a personalidad. Tiene esta capacidad de razonar y hacer inferencias lógicas. Por ejemplo, si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces ellas entienden que A también es mayor a C. Entonces, eh, hay estudios preciosos al respecto y sobre todo esto de empatía, ¿ya? Empatía así como como la conocemos nosotros, de observar que le está ocurriendo algo a alguien, a otro individuo que no eres tú, entenderlo y reaccionar tú en base a lo que estás viendo. Esto sobre todo en el contexto de la relación madre-cría. También estudios muy bonitos al respecto. Y algunos mensajes para la casa antes de terminar. Con esta clase mi idea era mostrarles que que las aves tienen que tienen capacidades sensoriales, conductuales, emocionales y cognitivas que son súper entretenidas, impresionantes. Y que conocer estas habilidades puede ayudar a diseñar mejores ambientes y guiar acciones para aumentar el bienestar de esta especie. Asimismo, como consumidores, podemos exigir que se respete el bienestar, considerando que existen tienen estas capacidades y también como futuros veterinarios podemos impulsar estas mejoras en la industria que respeten el bienestar de esta especie. Y eso tenía para contarles hoy día, chiquillos. Quizá fui muy rápido y tenía hartas cosas para contarles. Pero esta clase las preparé con mucho cariño para ustedes, contarles un poco de lo que estoy haciendo, un poco de
lo que se está haciendo en el mundo en cuanto a bienestar y cognición. Y feliz de responder sus preguntas o comentarios. En esta clase siempre salen comentarios como interesantes. No sé si tienen algo, una pregunta, Profesora, yo tengo y menos una. más. Eh, si bien aquí acaba de explicar que las conductas de juego suelen ser más comunes en las especies cuando todavía están en desarrollo o cuando son jóvenes, es completamente normal que a veces estas prevalezcan en la adultez e incluso me he notado más en la vejez de los animales. ¿De qué está? ¿Pero Por- estás hablando de pollos específicamente? en general. Los adultos sí juegan y tienen un valor biológico importante, pero en todas las especies los animales jóvenes son los que más juegan en sí. A menos que estemos hablando, por ejemplo, de perros. Ahí es distinto. Es un animal domesticado que vive por los humanos, ya que tiene otro, pero yo te diría que la mayoría de las especies domésticas a diferencia, o sea, sacando al perro, los animales jóvenes son los que más juegan. Quizá perro y Mm. gato sacaría yo. No sé si has visto como en qué, a qué te refieres como que has visto más en adultos, como en No, tu no, no, me experiencia refiero a personal. cuando los animales empiezan a envejecer más. No necesariamente la aves, sino que en varias especies me he dado cuenta que cuando envejecen les pasa algo parecido a lo que les pasa a las personas que dicen que cuando uno envejece vuelve a ser niño. También empiezan a actuar como de una forma mucho más juguetona en algunos casos. Mm. Por lo menos en los pollos yo te diría que no, y el juego en En los general, pollos no. desde el punto de vista etológico, en general en las especies no humanas, los animales no humanos, eh, es mucho más prevalente en la juventud. Ahora sí puede ser interesante quizá evaluar la frecuencia de juego en individuos como geriátricos, que quizá empiezan a jugar más o a buscar felicidad como de nuevo. eh, pero sobre todo porque el juego, cuando pensamos que el juego no tiene una función biológica, como por ejemplo ir a comer o acicalarse, ¿no? Que dicen, ¿para qué jugamos? Si es peligroso, porque de hecho el juego requiere como una actividad motora intensa, como correr. En los animales como más viejitos, geriátricos, esto es más complejo. Eh, pero sí podría ser una forma interesante de ver el juego como en animales como más viejitos. Pero yo te diría que está mucho más desarrollado en los jóvenes, eso sí. Ok, gracias. La Amanda nos dice, ya, una consulta. Tengo entendido que en planteles se suele hacer despunte en el pico de las gallinas ponedoras. ¿Esto tiene alguna consecuencia considerando que usted dijo que este órgano es súper importante? Sí, sí, a ver, es fome no tener como más espacio para ver como pinceladas más profundas de bienestar en los sistemas productivos. Pero esta clase no era enfoque eso, pero súper buena pregunta, porque la razón por la que yo destaco tanto el pico de las aves en cuanto a lo sensible que es porque se realiza el despique. El despique es el corte del pico en las aves ponedoras para limitar las conductas anómalas como el picaje severo, ¿ya? Esto, este manejo no se hace para que las gallinas estén más felices y no realicen la conducta. La conducta se van a estresar igual, por lo tanto van a querer empezar a quitarle las plumas a las otras, pero como el pico está recortado, el daño que realizan es mucho menos, ¿ya? Que quede claro. Y sí, tiene consecuencias gravísimas. En algunos países está prohibidísimo ese manejo porque genera dolor crónico, dolor fantasma, tremendamente doloroso para los animales. Entonces, desde el punto de vista de bienestar animal, sí, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, pero se utiliza para limitar conductas muy anómalas o, sí, claro, bajar la intensidad de la gravedad de, por ejemplo, el picaje severo o el canibalismo. Profe, y en ese caso sería recomendado el uso de antifaz o no, y si este tiene alguna contraindicación o no sé, algún efecto que no sea beneficioso.
Efecto de, perdón, El uso de antifaz en vez de recortar el pico a la gallina. el manejo, o sea, que el manejo industrial, si uno piensa a nivel industrial, el volumen de individuos que se mueve es como lo más fácil el corte de pico para limitar esta conducta. Eh, Hay estudios que han demostrado así que hay métodos que son más eficientes que otros en corte de pico. Por ejemplo, el método tradicional que es con fierro caliente, en donde uno pone al pollo y el piquito pasa por este fierro hirviendo y le corta. Pero ahora hay métodos más sofisticados como son infrarrojo, el sistema infrarrojo, donde pasa con la luz infrarroja y corta el pico, genera necrosis como a largo plazo. Entonces el piquito se va cayendo a través de los días y genera menos daño, genera menos neuroma, genera menos dolor agudo. Entonces se ha ido refinando un poco este manejo. eh, pero yo creo que hacia dónde va es a prohibirlo. Como en los países como del primer mundo, que ya no se realiza este manejo, y lo que se hace es ir a la raíz del problema de por qué está ocurriendo, por qué se están estresando mis gallinas y solucionar eso, solucionar el ambiente. Entonces, para allá va. Ahora no hay una solución única. eh, No hay una solución, no hay la mejor solución, pero ahora mucha de la industria acá en Chile está utilizando, por ejemplo, el sistema infrarrojo para cortar el piquito de los pollitos que se cortan la primera semana de edad. ¿Alguien más tiene una consulta, un Nicolás, comentario? ¿se escucha? Muy bajito. ¿Y ahora? Mejor, ya, dale nomás. Tengo una duda respecto a si existe como alguna relación entre el proceso de domesticación y la expresión de las conductas que mencionó de la doctora Marino, creo, o si es meramente algo evolutivo o no sé. Tú dices que, por ejemplo, esto, Sí, o a ver, déjame sea, entenderte, si es que, perdona, dale nomás. por ejemplo, me llamó la atención lo de la evidencia de empatía o eso de tener personalidades distintas, como, no sé, lo asocio más como una conducta tal vez más humana podría ser. Entonces, me surgía la duda si se debía como a algún proceso de selección de domesticación o algo por el estilo, como el desarrollo de esas conductas. Ah, mira qué interesante tu pregunta. No, nosotros no tenemos que ver con eso. Quizá, por ejemplo, hay razas que tienen personalidades que son más homogéneas y eso se debe, por ejemplo, a la selección genética que hemos hecho. Por ejemplo, que las gallinas blancas son un poco más estresadas, son como más histéricas que las café, por ejemplo. Pero no, todos los animales en la naturaleza, dependientes si están en cautiverio, si son salvajes, si son domesticados, tienen personalidades distintas, por ejemplo. Y todas estas capacidades, si bien, claro, a un animal, ¿qué le va a importar? Un animal, por ejemplo, salvaje, un pollo salvaje en la selva, ¿qué le va a importar tener habilidades numéricas? Esto es como para entender un poco la capacidad neuronal que tienen estos individuos, ¿ya? Y conocerlos mejor, ya que los estamos explotando, conozcámoslos mejor. Pero no, son capacidades innatas de esta especie. No tiene que ver con nosotros. Que puedan sentir dolor, que sean empáticos. Esto tiene la empatía, estos rasgos de empatía que recién nosotros estamos investigando y conocemos no solamente en los pollos, en otras especies. En los perros se ha visto un montón, estudios preciosos también al respecto, que tienen un valor evolutivo sobre todo en animales que viven en grupo y que muchas veces por ejemplo, este razonamiento empático se puede redirigir a otras especies, por ejemplo, a los humanos. Los perros pueden entendernos y pueden reaccionar frente a momentos difíciles, por ejemplo, emocionales.
En los pollos recién se está estudiando, pero no, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ellos y sus capacidades innatas. Ah, entiendo. Y lo último, doctora, ¿cómo se podría estimar como el nivel de frustración de los pollos, tal vez, pero en un sistema más extensivo? Porque, o sea, interpreté como que los estudios son más focalizados como a grupos más reducidos. ¿Pasa lo mismo un poco o cambian Hay un, algunas mon- cosas? hay un montón de estudios, algunos son más como experimentales en como los hago yo, por ejemplo, que tengo yo un galpón y yo intento simular condiciones productivas. Y hay otros estudios en donde tú llevas esto y lo aplicas en los sistemas productivos. Entonces, hay un montón de estudios, tú puedes verlo ya a nivel como micro y otros ya macro, ya con aves productivas en sí, ¿ya? Eh, pero no es que tengas resultados como disímiles, como que sean diferentes si lo haces como en un laboratorio a que lo hagas en sistemas productivos. En general, son parecidos. Y lo interesante de llevar todo esto a nivel productivo es que tú puedes convencer al productor, por ejemplo, o puedes verlo como a nivel más macro. Pero sí, todos estos estudios pueden ser llevados a niveles productivos. Ahora, obviamente que hay, eh, por ejemplo, si queremos evaluar personalidad, una forma de evaluar personalidad, por ejemplo, es con lo que se llama el test de objeto novedoso. Y yo tuve la facilidad de hacer este test individual en mi gallina, porque yo tenía 60 gallinas nomás, y las llevaba y las podía medir, las podía grabar y evaluar y un metograma y todo eso, y ver su movimiento, pero en un sistema productivo donde hay 10.000 aves, la forma que tienes es distinta, tienes que adaptarla. Pero todo es aplicable en los sistemas productivos, por cierto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, se entendió súper. Gracias, doctora. A ver, tenemos otra pregunta. Profe, ¿y no hay una regulación del bienestar animal en los lugares de producción de las aves para que tengan una buena calidad de vida dentro de todo? Nosotros en Chile tenemos la regulación, la ley 20.380, que regula la protección y bienestar de animales de granja. Eh, es muy enfocada en mamíferos por lejos, hay un montón de vacas y todo eso, pero las aves no, no están muy mencionadas. Así que no, yo te diría que no hay específicamente para aves la protección de los animales, lamentablemente. Ojalá sacar eventualmente algún decreto dentro de la ley, como tenemos ahora tres, que sea por especie, ¿ya? Que agarre todos los problemas específicos de cada animal productivo, que son completamente distintos, incluso dentro de la misma especie. Si vemos cuáles son los problemas de las gallinas ponedoras a los problemas de los pollos broiler, que son los pollitos de carne, son completamente distintos porque los ambientes son distintos, genéticamente son distintos. Entonces los desafíos también tienen que ser enfocados de forma distinta en la legislación. Pero es un largo camino para eso en todo caso. Eh, pero sí, no hay una ley específica que proteja a la gallina en sí. No, de nada. Dime, no sé quién estaba hablando, Tamara, ¿no? Ay, no sé. Bueno, se quedó. No sé si tienen alguna otra consulta, algún comentario. Profe, es que se me Ah, había dime. apagado el micrófono. Ah, vale. Eh, Ahora no, Tamara. Quería saber si acá en Chile no se está haciendo algún proyecto o algo así para prohibir la producción en baterías aquí igual. Hay un proyecto de ley que de hecho está en trámite, que se llama Chile Libre de Jaulas, que la incentivó una ONG animalista, que me parece que es Vegetarianos Chile, eh, y que de hecho está súper bien escrita, con mucha base científica y base como... eh, está bien hecha, porque por ejemplo en Europa
el proceso fue de muchos años, el proceso de adecuación. Cuando en la Unión, perdón, en la Unión Europea se decidió que las jaulas a batería tenían que eliminarse. Sí, les dieron, por ejemplo, subsidio a los productores y les dieron un rango como de 10 años para que evolucionaran a un sistema libre de jaulas, ¿ya? Y entre medios podían adoptar estas jaulas a batería a lo que se llaman las colonias o las jaulas enriquecidas, en donde las aves siguen viviendo en jaulas, pero por ejemplo, les tienen nidos, les tienen perchas, le tienen lugares para rascar y así. Entonces, les dieron oportunidad durante varios años de transicionar a un ambiente libre. Entonces, esta ley propone eso y además propone de forma muy interesante el etiquetado de los productos para los que los consumidores sepan que hay huevos que son de jaula y que tienen estándares de bienestar más bajos y otros que son de gallina libre, que tienen estándares de bienestar que actualmente no existen. Entonces, está en proceso, ha estado en proceso durante 4 años, si es que no me equivoco, y se va a demorar probablemente mucho más, pero para allá va. Si uno empieza a recordar, por ejemplo, una de las promesas del gobierno actual, uno de los ítems era que querían poner a Chile en boga en Latinoamérica y eliminar las jaulas, no solamente las jaulas de gallinas, sino que las jaulas parideras en los cerdos, en las cerdas, ¿cierto? Queríamos ser pioneros en Latinoamérica, claro, no pasó, lamentablemente, pero había una intención. Entonces, em, para allá vamos, para allá vamos. Gracias, profe. Bueno, Tamara. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguna pregunta? Parece que no, doctor. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que agradecerte una vez más, un año más, eh, tu participación, que realmente me parece que es súper enriquecedora, interesante para los estudiantes. Y realmente creo que han sacado mucho provecho de ella y además creo que los has motivado mucho y capaz que tengas pronto algunos discípulos por ahí por el interés que ha despertado tu clase. Así que te agradezco mucho que hayas accedido a participar Estamos feliz, te- doctor. y te dejamos comprometida para una próxima oportunidad. Sí, claro, pues ahí voy a tener más estudios todavía para mostrarle de mi doctorado, ojalá. Ok. Así es que, pucha, muchas gracias a nombre de todos los estudiantes y realmente fue muy grato. La verdad que yo debo confesarse que estuve todo el rato, no me perdí tu clase, no estuve todo el rato pendiente porque realmente es muy entretenida además. Así que muy grato, muy grato. Ah, Así pero que, muchas gracias, doctor, que lo diga usted. Un honor. ok, muchas gracias Javiera, ¿ya? No, gracias a ustedes. Que estés Que muy estén bien. súper bien. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de nuevo. Ok, muy bien. Hasta pronto a todos y nos vemos el próximo viernes nosotros. Que estés muy bien, Chao, Javier. chao. 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 Nos vemos.